Gloria a Dios. Ok, entonces tenemos que ya salimos de la tercera parte de esta palabra y vamos a entrar en el propio mensaje del Señor. Dice así: mensaje del Eterno para su pueblo. Miércoles 13 de abril de 2022. Viene una visitación para los ungidos, un refrigerio para fortalecer a los escogidos, un ungimiento especial para mis escogidos, pero no a todos, sino para aquellos que están siendo extraídos, aquellos que han ido pasando las pruebas. Los últimos serán los primeros. Muchos primeros perdieron y perderán su primogenitura. Vienen tiempos de gloria. Será diferente para cada quien conforme al llamado. Visión. 2 puntos. Han sido muy atacados en su salud. Muchos han negado su fe, me han negado al correr al hombre, entre paréntesis médicos. Se han asustado y eso los ha debilitado. No han pasado mi prueba, pero aún tengo algo especial para ellos porque me aman. Sin embargo, han perdido su primogenitura. Su confianza, aleluya, confianza en el hombre es igual a corazón duro de incredulidad. Esaú corrió al hombre y el primero pasó a ser postrero. Las lentejas representan carne, emociones, costumbres, gustos, prácticas, etc. Todo aquello que aún no negamos, nos negamos a entregarle al Padre. Nos negamos a soltar, lo cual nos inclina en sentido contrario del llamado y el propósito del Eterno. Luego tengo lunes 2 de mayo del 2022. Fuertemente ministrada, oigo, toma lápiz y papel. Me postré tratando de que mi espíritu se alineara a su espíritu en la administración. Algo perturbaba. Vi el trono rodeado de bellos colores. Hace mucho que no veía tu trono, le digo. Y oí, supe que era el Espíritu Santo. Fluye, fluye, fluye. Se refería al río de oro, rema, mientras un fuego me sacudía. Entonces escuché, ponte sobre tus pies, te estaré ministrando más seguido para fortalecer tu espíritu. En medio de mucho fuego y ministración corrí a escribir. Me siento muy débil, mi cuerpo desfallece. Y el Padre me decía, di a mis generales que se ha llegado el momento de que entren en la fase final de su preparación. Cuéntales todo lo que te he hablado al respecto. Diles que vienen 3 días de oscuridad sobre sus vidas, que es un trato personal con cada uno, que el número 3 es una simbología. Los llevaré a elevados y extremos niveles de sufrimiento físico, para que entiendan lo que muchos de ustedes han estado viviendo desde hace un tiempo. Solo ha sido una preparación lo que han estado soportando. Muchos trascenderán el umbral de la muerte física, pero no teman. Yo tengo la llave y les haré volver. Es necesario que compartas todo lo que te he dado, por lo cual ya lo hice antes por la página y después, ahora estoy en esto, la gloria de Jesús. Porque ellos deben prepararse mental y espiritualmente para lo que les viene. Morirán. Ya la hermana Sara pasó por ahí. Ya hay hermanos que están en esa etapa. No les tome por sorpresa, muy amados, y me nieguen al final, porque será rudo el nivel de sufrimiento y dolor físico por el que van a pasar, aleluya. Estamos hablando del 2021 al 2022, pero hay una palabra de hoy que se alinea a todo esto. Y me nieguen al final cuando ya están tan cerca. Aquellos de ustedes que han sido extraídos del remanente y que han pasado mi prueba, han quedado físicamente al límite de sus fuerzas. Pero les falta aún la última fase y necesario me es, pues, mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquellos que no pasaron mis pruebas, pero permanecen, con ellos tendré otro trato. Vi Isaías 60, 1 y 2. Muchos de ustedes llevan mucho tiempo enfermos y aquejados de fuertes dolores. Debo advertirles que esto se agudizará. Hay unos que ya están a la mitad, hay unos que ya están saliendo y hay unos que están entrando o por entrar. Se agudizará. Muchos fueron sensibles a mi voz en cuanto a la alimentación y darle reposo a sus cuerpos respecto a los ayunos, pero otros han ayunado y ayunado sin dirección, y aunado a los malestares físicos, su cuerpo se ha debilitado, por lo cual tendré trato diferente con ellos.
Otros tantos han corrido al hombre, a la medicina, y han llenado su cuerpo de drogas, estorbando así lo que he querido hacer con ellos. Tampoco podré llevarlos en la dirección requerida del remanente. Extraje un pequeño grupo del remanente, extraje un pequeño grupo, y con cada uno según el propósito con el cual les he llamado, así será su última fase de preparación. Será diferente con cada cual conforme al llamado, pero será muy duro para todos, porque es necesario, porque el fuego es el que purifica al oro. Aleluya. Por eso, al revelarte tu proceso, te dije, esos son tus 3 días de oscuridad. Palabra que me dijo en su tiempo que no la compartiera. Es personal, como he dicho antes. Algunos trascenderán el umbral de la muerte. Solo algunos. Y de allí les haré volver. No se entristezcan sus corazones, ni haya confusión en ustedes cuando comiencen a oír que a muchos de sus hermanos seleccionados alguna cosa de gravedad ha acontecido. Sino regocijaos, porque sabrán que es su maestro llevándoles al final de su última fase de preparación. Yo morí en la cruz y al resucitar comí y me relacioné con los míos en mi nuevo cuerpo de carne y hueso. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les fue dado. Es conforme al llamado, así trataré con ustedes. Es entonces cuando comenzarán a temerles. Lucas 24, 37 al 38. Serán terriblemente perseguidos y acusados de alta brujería y cosas peores. Ya no serán humanos. Nadie podrá dañarlos. Voy a ver con qué se come eso, porque yo todavía me lo estoy comiendo. Medité mucho en esta última parte, en el que ya no seríamos humanos. Medité mucho en esta última parte, aunque sé bien lo que oí, pero costaba asimilarlo. Y mientras meditaba y meditaba en ello, me dijo, piensa, porque sinceramente yo no iba a notar esa parte, porque es que, o sea, el razonamiento me estaba fastidiando. Y el Señor me dice, piensa en la diferencia entre un ser humano y un ser viviente o un alma viviente. Entonces fue como si una pieza la vi y la escuché, cayó. Una pieza que no entraba cayó con suavidad y con firmeza en su lugar. Incluso escuché cuando cayó, encajó. Sabía que me lo dijo el maestro, pero estaba considerando seriamente no incluirlo si el Señor no me lo explicaba bien. Esto os digo para que estén preparados y para que aquellos que no tengan estos niveles, al ver a sus hermanos, disciernan y no pasen a formar parte de sus perseguidores, los escuderos de Goliat, los que están pasando a formar parte del ejército de la bestia. Porque los amo, les advierto, los llevaré a alcanzar esos niveles, pues deberán trascender las esferas espirituales y barreras del tiempo y lugar según el llamado. Gloria a Dios. Entiendo, paréntesis, que aún entre el extracto no todos serán así. Es así porque lo está diciendo en las líneas anteriores. Conforme al llamado tratará con cada quien, no será igual con todo. Aleluya. Bajo, no voy a leer toda esa reflexión. Viene mi entendimiento, por eso les temerán y los perseguirán. Entonces el Señor sigue diciendo, serán sometidos a mucho dolor y sufrimiento físico. Recordemos que esta palabra es del 2021 para acá, amados. Mucho dolor y sufrimiento físico, mucha presión psicológica. Entre paréntesis, Getsemaní. Es necesario. Así es, hija. Ellos trascenderán las esferas espirituales y podrán estar delante de mi trono y moverse por la tierra en su nuevo cuerpo. Nada ni nadie podrá dañarlo. Esto me respondió porque me vino al espíritu Apocalipsis 11 del 3 al 6 y me sorprendió entender la profundidad de esos versos. Así que esa fue su respuesta. Y yo sorprendida dije, entonces no es que Elías fue arrebatado en su pura naturaleza humana física, era diferente. Yo estoy meditando y hablando con él. Y él me dice, claro, si no, ¿cómo crees que corrió más rápido que Acab en su carruaje?
Elías había trascendido el límite entre la humanidad y la espiritualidad. Aleluya. Y al final colocó, seremos almas vivientes sobre la tierra. Gloria a Dios. Con esto cierro los mensajes de los años 2020, 21 al 22 y procedo a cerrar este video con la palabra que recibí hoy para gloria de Jesús. Dice así. Carta al remanente. Gracias, Jesús. Meditando en lo que viven los hermanos, en la aflicción de la carne, en el sufrimiento por el que están pasando hermanos conocidos, cercanos. No imagino lo que están pasando los que no conozco en la carne, sino por el Espíritu, que no sabemos de su existencia, pero por cuanto Dios ha hablado y hemos entendido suficiente, sabemos que hay muchos de nosotros por toda la tierra. Yo meditaba en eso. Y mientras repasaba una palabra, para ver si él quería que la compartiera, entonces el Espíritu Santo me pone una fuerte convicción y me hace entender, me dice, ellos pueden. Y me muestra una visión de mi proceso. Y me dice, y me muestra en visión el pasaje de Mateo 27 del 50 al 54. El Señor hace como 3 años y medio me dijo, yo no estaba ni siquiera orando, pero estaba para allá, para los campamentos, exhortándolo en amor, apercíbase, ¿qué pasa? Levántese, terminen de entregarle al Señor esa área, esto. Recuérdense que el Señor me movía una vez al año, entonces era vara para ver cuántos se podían extraer y todavía el Señor está en eso. Y ese día en la mañana simplemente meditaba, ¿no?, en la condición en que los había conseguido de vuelta cuando regresé de viaje. Y el Señor me dijo, ellos pueden porque tú pudiste. Tú estás en un cuerpo de carne y hueso. Si tú pudiste vencer el pecado en la carne, ellos también. Y se lo he dicho varias veces. Entonces esto fue hoy a las 11:13 de la mañana, lunes 9 de febrero del 2026, él me dice, me muestra en visión mi proceso. Estamos hablando del nivel de sufrimiento físico por el que están pasando los hermanos hoy, del que el hermano todavía viene saliendo. Gloria a Dios. Ellos pueden. En visión me muestra mi proceso y en visión me muestra el pasaje de Mateo 27, 50 al 54. Gracias, Jesús. Recuerda, te había dicho, ellos pueden porque tú pudiste. Y no debe angustiarte ni apesadumbrarte su proceso. Tú vienes de allí. Entraron a la etapa final de su preparación y porque sé de qué están hechos, los espero al final de su última etapa. Estoy con ellos como estuve contigo, lo vivo y lo sufro con cada uno. Por eso sientes dolor, porque somos uno. Yo les había dicho que después de ti entrarían ellos en el horno de aflicción. También es verdad que depende de cada quien la intensidad del fuego de la prueba. ¿Cómo? Pues fe. No pueden permitir ni sombra de duda. Los cuestionamientos son dudas solapadas. Es miedo. Entre paréntesis, mi testimonio, que es lo que ya les he dicho varias veces, hermanos. Uno de los momentos más duros durante casi todos los años de proceso, hermano, era cuando me comenzaba a subir el nivel de dolor. Aquello me daba mucho miedo a sentir dolor físico, y yo comenzaba a orar y a reprender, y lo ataba y cantaba en voz alta y declaraba palabras, y eso es un agotamiento físico, hermano. El dolor físico agota, no puedes dormir ni de día ni de noche, en el caso de lo que el Señor me permitió a mí. En el caso de lo que el Señor me permitió a mí, no había medicamento que me quitara el dolor. Lo atenuaba, pero siempre estaba. Yo no tengo palabras para expresar lo que se sentía. Y cuando el Señor le placía, era que entonces bajaba un poquito la intensidad del dolor. Cuando Él le placía, y era en un día, unas horas. No era que 2 días o 3 días, no. Era una hora, un rato. Gloria a Dios. Ok. El miedo deben llamarlo por su nombre, renunciar y pedir perdón al Padre. Algunos de ellos vivirán circunstancias o situaciones en medio de su proceso que no es propio de ese proceso, pero no se lo evitaremos pero no se lo evitaremos para su propio aprendizaje. ¿Qué significa esto? Cosa que ya el Señor me había llevado a entender y lo publiqué, lo compartí en algún momento.
que en medio del proceso el enemigo también se solapa. En medio del proceso el enemigo se aprovecha si nosotros no ejercitamos el discernimiento, si no estamos apercibidos, si caigo en autocompasión porque también me venía así como que, ay no, ya yo, pobrecita yo, la más sufrida, la más esto, y enseguida el Señor me daba el discernimiento. Una vez, aleluya, en medio de esto yo le dije, Señor, yo quisiera decirte, no voy a orar más, no voy a resistir más, nada, no voy a hacer nada, voy a tirar en la cama y voy a confiar en que las oraciones de los hermanos me van a sostener. Pero como yo sé que no va a ser así, yo sigo batallando, porque fue así, eso fue lo que le dije, pero yo se lo dije no generalizado, sino por lo que yo estoy viviendo, o sea, el proceso paralelo que yo viví en la cama, más el proceso que vivo con los hermanos para que ellos sean libres, ese someterme yo por ellos y por mí, para que ellos puedan ser libres, eso es súper agotador. Ya yo les he hablado de eso mucho. Llegó un momento que yo... Y no me di cuenta en el momento. Y el Señor me responde, pero es que tu confianza debe estar puesta en mí. Yo soy tu tabla de salvación. Yo soy el que te va a mantener a flote. Tú no tienes por qué confiar ni descansar en oraciones, ni que otro vaya a pagar precio por ti. Es en mí que tú tienes que confiar. Al día siguiente a mí me correspondió hablar con un hermanito que me está contando eso. Ese hermano, no sé, 7 meses creo que pasó. Unos sufrimientos físicos, unos dolores. Y me dijo hace poco esta semana que se terminó hinchando. O sea, y yo lo que le decía, hermano, lo que yo recibo por el Espíritu, que usted está siendo probado en fe. ¿Qué más podía decir? Y todavía yo no había caído en cama. Al día siguiente de que yo abro la boca y digo eso y el Señor me dice, yo soy tu confianza, o sea, yo soy tu tabla de salvación, esto. Yo estoy hablando con el hermano y el Señor me trae el discernimiento y me dice, eso fue autocompasión. Eso que manifestaste ahí, ay, yo quisiera ya ni siquiera abrir la boca y confiar en que las oraciones de los hermanos me van a mantener a flote en medio de esta tormenta, pero como nadie lo va a hacer por mí, lo hago yo. Autocompasión, me dijo el Señor, y yo se lo confesé al hermano mientras hablaba con él y dije, mire lo que me está diciendo el Señor en este momento. Y también lo confesé, renuncié. A partir de ahí entonces ya te viene un discernimiento más fino, más agudo, para cuando entonces ya no es miedo, ya ahora es autocompasión, a veces autocondenación, porque a veces le decías, Dios mío, si yo no supiera, Señor, que apenas estoy por empezar mi ministerio, yo te diría, Señor, recógeme, Señor, me siento cansada, le decía. Y después de eso me quería tocar la autocondenación, me quería sentir culpable porque dije eso, si ya tú me habías advertido antes, si ya yo sabía, yo tendría que estar preparada, perdona, que bueno, eso es una batalla terrible, no es nada más físico, sino espiritual. Entonces seguimos leyendo, aleluya. Dice que hay cosas que se van a mezclar con el proceso, que van a hacer el proceso más rudo. Hay situaciones y cositas que se van a filtrar, que se van a mezclar con el fuego, van a hacer el fuego más intenso, pero Él no lo va a evitar. Ellos no se lo evitaremos para su propio aprendizaje. Está refiriendo al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una vez ellos hayan salido, signo de igualdad, nueva condición, mismo cuerpo, signo de igualdad, secuelas que irán desapareciendo a mi ritmo y en mi tiempo. Con esto me explicaba que cuando ya el de la palabra diga, dile a Sutano, a Perencejo, o ya palabra para remanente, ya terminó, ya te volví del umbral de la muerte, ya estás lista, ya estás listo, pero es que todavía me siento así, todavía me siento así, todavía me duele aquí, todavía se me inflama allá, todavía no entro en esta ropa, todavía así, todavía así. Es a mi manera, es a mi ritmo y es en mi tiempo. Mismo cuerpo, diferente condición espiritual. Una vez finalizada la etapa del remanente precursor, los precursores, los mayores de los mayores, será aumentada la temperatura del horno, gloria a Dios, 14 veces. Aquí el razonamiento humano, no se le olvide que esta palabra es de hoy, quiso molestarme. Y esperé, porque yo decía, pero es que la Biblia dice 7 veces. Y el Señor me lleva a Zacarías 13, 8 y 9 y a Mateo 13, 42. Y en Mateo 13, 42 me quedé sorprendida porque traté varias veces de leer el versículo de abajo
Y el Señor me hizo ver que no era el 43, que era el 42. Aleluya. Confirmando lo que les compartí hace unos días, que ese pasaje, aplicándolo a la palabra cizaña como Él me lo dio, se refiere al tercer grupo. Y los echarán ¿en dónde? En el lago de fuego que arde con azufre o en el horno de fuego. Y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y allí permanecerán por el tiempo determinado. Y sigo leyendo. Me dice entonces Hebreos 11:36 y veo en visión los tres grupos en el horno de aflicción que habla Hebreos 11:36. Aquellos que pasaron los antiguos héroes de la fe, por fe toleraron cosas que todavía es remanente de hoy, apenas estamos probando una puntica, una probadita de lo que vivieron esos hermanos. Léalo. Mateo 11:36. Recuérdense que no es una enseñanza, es una palabra profética. Visión, 2 puntos. Los tres grupos en el horno de aflicción, veía rostros de hermanos. Veo hermanos salir unos tras otros del horno y por el Espíritu veo un gran grupo quedar dentro del horno rezagados. Sabía que estaban atrasados. Y viene a mi espíritu Apocalipsis 13 del 5 al 7, Daniel 2, gloria a Dios. Y Apocalipsis 12:6. Voy a leer Daniel 12:6 porque yo recuerdo que cuando estaba recibiendo la palabra dije, tengo que anotar porque me vino uno de Daniel, un versículo de Daniel. Pero no sé si es este. No es. Aleluya. Apocalipsis 13 del 5 al 7 y Apocalipsis 12:6, hablando de los grupos del remanente que estaba en el horno, de los que salieron y los que quedaron. Habla del remanente que va a ser sustentado en el desierto y habla del remanente, aleluya, que será entregado en manos del enemigo y será quebrantado por cuánto. Trillado por cuánto, por 1260 días, por tiempos y la mitad de un tiempo, por 3 años y medio, por 42 meses. Pero sigo leyendo. Y me dice, guardaré al trigo mientras la cebada pasa el proceso de maduración, trilla, cosa que ya lo he compartido porque ya lo hablo. Recuerda, ya no serán más 3 grupos, porque ya el primer grupo, los precursores, ya no se les puede contar entre los hermanos, porque ya fueron arrebatados, ya están a otro nivel, sino que el segundo y el tercer grupo, por medio de la gran trilla, los postreros, que vendría siendo el tercer grupo, pasará a ser primero, y los primeros, que son, ahorita serían primero y segundo grupo, el segundo grupo trigo y el tercer grupo, ¿verdad? Podemos decir grupo 1 y grupo 2 ahora, aleluya, no los quiero confundir. Segundo grupo y tercer grupo, pero podemos decir ahora grupo 1 y grupo 2 porque los mayores ya no se contabilizan entre el resto de los hermanos porque están ya maduros. Entonces, el grupo 1, que vendría siendo el trigo, que va a ser sustentado en el desierto, que es nosotros lo llamamos el segundo, aleluya. El tercero va a pasar a ser primero y el segundo va a permanecer en el segundo. El Señor me dice, aleluya, nota, aleluya, como los terceros van a pasar a ser primero y los segundos van a permanecer de segundo. No es que los segundos van a pasar a ser postrero, tercer grupo, no. Y con una sonrisa, con mucho regocijo me decía, es un misterio, porque el segundo grupo, el trigo, que va a ser guardado, sustentado en el desierto hasta que sea madurada la cebada, va a permanecer en su lugar, en su posición. El que va a cambiar de lugar es el tercer grupo. Misterio, bueno, y me dice, es un misterio. No es igual, me sigue diciendo, al trato, gracias Señor, general con los primeros, que perderán y están perdiendo posiciones o candeleros. Ellos, aunque no se pierdan, no formarán parte de mi ministerio, pero lo que haré con el trigo y la cebada es el cumplimiento de un misterio más para posicionarlos. Ya te lo había mostrado, visión. Visión de cómo me explicaba que aunque el adversario les haga creer, aleluya, que por quedar en el tercer grupo están quedando desechados o se perderán, no es así. Porque estos generales serán usados desde dentro del campo enemigo. Aleluya, Segunda de Reyes, capítulo 5, signo de igualdad, Naamán 5:1.
En esa visión los vi ministrando las almas en medio de gran oscuridad terrenal y se me mostraban rostros de hermanos. Les dije que estuvieran atentos a los acontecimientos una vez fueras vuelta. Y muchas veces les expliqué Mateo 27, 50 al 54. Repite lo que ya hemos dicho antes. O sea, el Señor quiere que yo vuelva y les explique el simbolismo de Mateo 27, del 50 al 54, del Señor Jesús en la cruz, simbolizando al remanente, simbolizando los precursores de los cuerpos de santos que resucitaron, simbolizando al resto de los mayores, de los maduros, aleluya, y de cómo el resto, aleluya, simboliza el resto del pueblo de Dios que va a venir a los pies de Cristo, que va a entrar, aleluya, a través del trato que el Señor va a tener con las primicias. Bendito sea el Señor Jesucristo, el simbolismo, ¿no? Primero, segundo y tercer grupo, ahí lo tiene clarito. El maestro, primer grupo. El segundo grupo, los cuerpos de santos que habían dormido y salieron, despertaron, ¿verdad? Y después tenemos, están los romanos, está el centurión y los que estaban ahí que dijeron verdaderamente este era el Hijo de Dios, bendito Dios, aleluya. Repite lo que ya hemos dicho antes, se lo acabo de decir, acerca del simbolismo espiritual en esos pasajes. Léeselos, compártelo. Cuerpos 14 veces más ligeros que el aire. Eso es lo que nos espera. Cuerpos 14 veces más ligeros que el aire. Sé que aún hay aspectos de su preparación que no entienden a profundidad. Confianza y obediencia es todo lo que pido. Lo entenderán después. Cada cual a lo suyo. No se dejen distraer. Aleluya. Eso lo hace para provocar retrasos en lo ya determinado. Se está refiriendo al enemigo. No lo olviden, ya han vencido. Apocalipsis 12, 11. Amén. Vamos a leer un momentico. Mateo 27. Mateo 27 del 52 al 54 y dice, y se abrieron con el simbolismo que ya les di, el Señor representando a los precursores, aleluya, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, aleluya. Aquí tenemos al segundo grupo, bendito Dios, aleluya, y en el 53 dice, y saliendo de los sepulcros, bueno, 52 y 53, segundo grupo, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aleluya. En aquel tiempo resucitaron, pero hoy están otra vez, aleluya, bajo tierra, porque ellos todavía no han experimentado lo que están experimentando las primicias en el tiempo final, porque primero es Cristo, las primicias. Primero es Cristo, primero las primicias, lo primero, lo principal, lo mayor, la cabeza. Y después lo que son de Cristo en su venida. ¿En su venida cómo? En su venida en las nubes. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Segundo grupo. Tercer grupo. 54, Mateo 27, 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Y usted cree que ahí no había judíos presenciando eso, aparte de los romanos que habían guardando a Jesús, el centurión y todo esto? Aleluya. Claro que había gente por curiosidad allí, pero todo forma parte del propósito del Señor. Entonces, bueno, entrego este video, que el Señor nos cubra con su sangre, que nos libre de todo mal, a nosotros, a los nuestros y todo lo nuestro, aleluya, y que podamos someternos al Señor e ir al secreto, pedir revelación, pedir confirmación, que en espíritu de sabiduría usted pueda ser ministrado y que el enemigo no nos robe la semilla de lo que el Señor nos está entregando por sus diferentes vasos. Amén. Que Dios le guarde más. Aleluya.